Vamos a empezar la ponencia. La ponencia es Tradición, Modernidad, Creatividad y Compromiso. Bueno, pues yo primero me presento. Yo soy Fernando Moya, titiritero de Títeres Cacaramusa Teatro y luego presidente de la UNIMA de Castilla-La Mancha. Eso, soy Fernando Moya, de Títeres Cacaramusa Teatro y presidente de la UNIMA de Castilla-La Mancha. Y entonces lo primero que quiero agradeceros a todos vuestra presencia en este congreso y sobre todo al impulsor del evento, que yo creo que es sobre todo pieza fundamental de que este foro se dé, es José Fernando. Yo recuerdo que hace un par de años, en una conversación que mantuvimos con él, recogiendo un teatro que vinimos a hacer al Alcázar, él mostraba su preocupación por el teatro de títeres en Castilla-La Mancha. Y entonces esa preocupación, yo creo, y la capacidad de trabajo es lo que le ha movido a poner en marcha este foro de debate que implica a los interlocutores necesarios para conocer nuestra realidad y, si lo consideramos conveniente y podemos, pues transformarla. Entonces, gracias a José Fernando. Luego voy a presentaros a los ponentes. A mi izquierda es Jorge Rey, un titiritero, nace en Buenos Aires en 1957, es actor, dramaturgo y sobre todo titiritero. Él se forma en el teatro en Buenos Aires y en los títeres en España con Fernando Cabrera, Paco Peralta, Roberto Espina, Jan Feng, un sinfín de titiriteros. Él crea el grupo Cachirulo, regenta y crea también la Sala Yago, la revista Bululú y el Festival Internacional de Títeres Galicreques. Crea el premio Barriga Verde para obras de títeres de carácter bianual y son además cuantiosas, son 6.000 euros para un premio de obra infantil y 6.000 para obras de títeres de adultos. Y preside la Asociación Cultural Barriga Verde. Entonces, como veis, todo un referente en el arte de los títeres. Y luego, a mi derecha, para mí presentar a Alberto Cebreiro es hablar de mi amigo. Es la persona que me descubre esta bendita profesión, con él la plácida charla frente al mar, el compartir la infinita ilusión del proceso creativo de un espectáculo. Alberto es una fuente de sabiduría y de experiencia. Presenta la perfecta simbiosis entre el títere y el titiritero. Su profesión es esencialmente su vida. Hay veces que sí que es cierto que se confunde si estás hablando con Alberto o con el títere. Él me comentaba que no era partidario de que yo le descubriera a través del listado de premios que ha obtenido a lo largo de su dilatada trayectoria, de sus obras de teatro de títeres, de sus espectáculos, de los cargos que ha asumido dentro de la UNIMA. Para él lo que de verdad importa es el haber tenido la oportunidad de vivir haciendo lo que más le gusta y, como compensación a ese privilegio, considera que debe dedicar lo mejor de sí mismo al oficio, a pesar de los años. Él dice que se siente mayor, pero yo le veo joven. Porque los títeres han sido parte inseparable de su vida desde la primera vez que asistió a un espectáculo del marionetista italiano Vittorio Podreca, cuando él tenía 6 años. Desde los 20 hasta los 27 fue aficionado, semiprofesional, y hasta que alcanzó la categoría de profesional, no porque considerara que conocía plenamente el oficio, sino simplemente porque a partir de esa edad se dedicó exclusivamente a ejercer esa profesión en la que para él nunca se acaba de aprender porque exige una constante renovación. Sus estudios universitarios, su paso por la enseñanza, su participación como alumno del Teatro Tandarica de Margareta Nicolescu en Rumanía y muchísimos cursos sobre títeres, sus actividades en la UNIMA y, en general, la vida transcurrida como persona y como titiritero, han ido acumulando conocimientos y experiencias que pueden ser de cierto interés como intercambio entre colegas, que según Alberto son poco dados a hablar de estos temas relacionados con el rigor y la trascendencia artística que tiene nuestro oficio. Por ello, no quiere desaprovechar la magnífica oportunidad que le brinda este congreso, porque piensa que el arte de los títeres está en constante progreso, pero al mismo tiempo tiene ciertas dudas sobre si las metas obtenidas en esa evolución son las que se podrían conseguir o podrían haber sido mayores. Y lo que es más grave, si realmente todos estamos comprometidos con este progreso. De esto nos quiere hablar hoy porque cree que a veces
se anteponen excusas o se confunden objetivos eludiendo el verdadero esfuerzo que nos exige nuestra condición de artistas, y que en eso no hay excusa posible salvo la ignorancia, el oportunismo, la deshonestidad o incluso la vagancia. Como terminaremos descubriendo tras esta conversación, Alberto es una persona profundamente comprometida con nuestro oficio y es, en definitiva, un titiritero. Pues nada, vamos a dividir la ponencia en dos, yo creo. En principio vamos a hablar de la tradición y la modernidad, que nos va a hablar Jorge Rey. Y luego, creatividad y compromiso, Alberto Cebreiro. Empieza Jorge Rey. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. A la organización de este evento, que es sorprendente. Congreso El Teatro de Títeres en el siglo XXI, ¿no? Me parece que es la primera vez que estamos en un congreso así en los últimos años, ¿no? Para hablar de teatro de títeres. Y además, después de escuchar estas propuestas de continuidad en la música, en las artes escénicas, en futuros congresos, que de repente sean los títeres, ¿no?, los que abren esto, pues es algo que me habla de una urgencia, ¿no?, como la que nos hablaba hace un momento nuestro compañero de Ultramarinos de Lucas, ¿no? Esa urgencia, yo creo que en la tradición de los títeres viene dada desde un principio. El teatro de títeres no tiene casi historia escrita, tiene muy poca historia escrita. El que recopila más historias y libros sobre el teatro de títeres es Varey. Como sabéis, Varey, en su historia de los títeres en España, el primer títere que data como marioneta articulada es una figura de Santiago Apóstol. Yo vivo en Santiago de Compostela desde el año 79. Creo que me han invitado a este congreso para hablar de la tradición por la marioneta de Santiago. Y es curioso porque parece ser que esta marioneta estaba en la catedral de Santiago de Compostela, y Varey documenta que se utilizaba para los actos en los que no había una representación de más alto rango que el que iba a ser nombrado caballero o rey, ¿no? Se llegó a nombrar un rey. Con esta marioneta llegó a nombrar un rey. Parece que duró poco, pero fue rey, ¿no? El teatro de títeres, claro, el teatro de títeres estaba dentro de las iglesias. De hecho, el retablo, ¿no?, lo que es el retablo, seguimos llamándole retablo a los retablos de los teatros de títeres, y viene de ese retablo, ¿no? En portugués, sabéis que en Galicia hablamos el gallego, utilizamos, es muy similar al portugués, fue la misma lengua hasta que se separa Portugal de España, y se utiliza la palabra monifate, ¿no? Monifate viene de muñeco, moneco, movido por el frade, ¿no?, por el fraile. O sea que también, aparte del títere de Santiago, en la catedral seguramente teníamos también algún titiritero vestido de fraile o de cura. Al final de todo este estudio que hace Varey, que es un estudio muy completo, muy documentado, que se publica en el año 57 en la revista de Occidente, Varey llega a la conclusión de que el teatro de títeres, de su historia, está escrita en la memoria del pueblo, en la memoria de la gente.
Y bueno, yo coincido y muchos coincidimos con que esto es así, porque realmente los referentes, antes cuando dijiste, Jorge, no sé qué, un referente del teatro, un referente, los referentes en el teatro de títeres son los espectáculos y ni siquiera los espectáculos, son los personajes, ¿no? Cuando hablamos del Cristo Vita, Barriga Verde, Chicolín, los personajes que han trascendido, la tía Norica, la gente no recuerda el nombre de las funciones, de los autos sacramentales y los sainetes que representaban, ¿no? Si eso Bastillo, los personajes trascienden y esos personajes seguramente trascienden en la memoria de las personas. Cuando estábamos ahí afuera estaban ahí arreglando unas losetas, ¿no? Aquí de la plaza y entonces me acordé, yo durante un tiempo estuve intentando investigar sobre la historia de los títeres en Galicia. Y bueno, y encontré algunas cosillas, muy pocas. El poco material que encontré fue gracias al Montoro de la época, Hacienda, porque lo que quedan son documentaciones del porcentaje que tenían que pagar según lo que se recaudaban en las funciones, ¿no? O sea que lo que quedó documentado fue el dinero. Pero hay un libro, El Cronista Oficial de Santiago, para datar en una de sus crónicas sobre el cambio de las piedras de la Plaza del Obradoiro, ¿sabéis? Esa plaza grande que está enfrente de la catedral. Pues él, para situar en dónde comienza este cambio del empedrado, en 1875, dice que se empiezan a cambiar las piedras en el lugar donde se ponían los títeres hasta 1868. Después no vuelve a hablar más de los títeres ni ninguna otra mención, pero sí utiliza como referencia ese lugar, ese espacio, ¿no? Que estamos hablando de un cambio del empedrado en el año 875 y él, o sea, ya los títeres no se ponían ahí. Se pusieron hasta el 68, quiere decir que después ponían el teatro de títeres o lo que fuera en otro lugar. Con lo cual se representaban funciones de títeres, ¿no? Entonces, cuando yo me puse a pensar en la tradición de los títeres, ¿no? Donde las cosas de dónde nos vienen, las cosas que nos han llegado, y al mismo tiempo la modernidad, encontré que, por ejemplo, Tozer, el gran marionetista inglés, que en el Instituto del Teatro de Barcelona fue uno de los que promovió y fue maestro de montones de titiriteros, Teo, Jordi Bertrand, en fin, Baixas. A su cátedra de títeres le pone el nombre de Julius Pli, que fue un titiritero de guante del 1800, catalán, y después él, en una publicación sobre los personajes populares, hace el primer dibujito del mapa de la península, poniendo la tía Norica, los títeres de los Teresits, el titella catalán, Barriga Verde en Galicia, Cristovica, ese mapita, ¿no?, que hemos visto muchas veces reproducido en libros y en revistas. Y claro, me llamó la atención que él, siendo inglés, dedicándose a la marioneta de hilo, justamente ponga el nombre de un titiritero de guante catalán que trabajaba con la lengüeta, ¿no?, que tenía, digamos, una técnica y una tesitura artística completamente diferente. Sin embargo, detrás de ese nombre, después vienen un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué?
porque justamente la gente que viene de la Escuela de Teatro de Marionetas de Barcelona van a escribir artículos, van a reivindicar la figura de los titiriteros, pero las van a reivindicar no para hacer exactamente lo mismo que hacían ellos, ¿no?, sino para reinventarlos y para traicionarlos, ¿no? Seguramente la tradición conlleva una traición, ¿no? Yo recupero Barriga Verde con un montón de otra gente. Recuperamos la figura de Barriga Verde, que estaba perdida, pero la recuperamos para hacer funciones, como algunos que están aquí han visto a Borja traicionando completamente a Barriga Verde, porque es necesario, ¿no? Porque en la actualización, en la recuperación, también está, de nuevo, esta palabra que salió antes, ¿no?, de Ultramarinos de Lucas, la urgencia, ¿no? La urgencia en recuperar. El primer urgente creo que fue Porras, Francisco Porras, un hombre muy polémico, pero fue el primer gran tipo en recuperar la tradición de los títeres, no para hacer exactamente lo que se hacía, sino para darlo como legado. La revista Títere de Porras es la mejor publicación de títeres que he visto, porque es una fuente a la que se puede recurrir siempre y que no te va a engañar, porque Porras directamente fotocopiaba el artículo del periódico y te lo ponía tal cual había salido en la prensa, ¿no? O sea, no hay una reinterpretación de las palabras que dijo Talio o de entrevistas con la pupa, con los titiriteros de aquel momento. Es realmente una fuente de datos y de la actualidad. Y después... tenía una suscripción a un sistema que pagaba él por mes y le mandaban todo lo que salía de títeres de todos los diarios del mundo. Es decir, él recibía de Estados Unidos todo lo que salía de títeres y él lo metía lo que consideraba importante lo metía en esa. Él se lo pagaba y se lo pagaba todo. Sí, sí, y tenía otra suscripción de sellos, bueno, también. Sí, era un tipo, vamos, fantástico, ¿no? Y entonces estas revistitas títeres, ¿os acordáis, no? Que eran... en Argentina les llamamos vietnamitas, las impresoras aquellas, que eran, aquí no sé, también eran vietnamitas o también, bueno, era la de los pasquines, ¿no?, para las manifestaciones. Son, vamos, una fuente de documentación. Y entonces las publicaciones de repente se convierten en la recuperación, digamos, de lo que podíamos llamar la tradición de los títeres en España, en el Estado, en la península. Porque aparecen las revistas de Malik, aparece La Mundia, los boletines de Unima del Titereando, aparece la revista Bululú que hacemos en Galicia, ahora está la revista Fantoche, en fin, un montón de publicaciones en donde, curiosamente, encuentras la historia de los títeres. Por ejemplo, en el número 0 de la revista Bululú, al ojearla ahora para venir aquí, pues ¿qué he visto que habíamos puesto? Pues hay un artículo de Cardoso, del Teatro de Marionetas de Porto, sobre los títeres de Don Robertos, ¿no? Sobre los títeres de Santo Alessio. Después hay un artículo de Pepe Otal sobre las marionetas de Herta Franklin, con una entrevista. Después hay otro artículo de Canellas, en fin, artículos que van, digamos, recuperando o intentando indagar sobre las historias, ¿no?, sobre los que hacían títeres, ¿no?, sobre qué fue, pues eso, ¿no?, pues de los marionetistas que trabajaron en nuestras tierras, ¿no? Marionetistas que yo dividiría en dos épocas, ¿no? Tenemos una época antes del golpe de Estado del Generalísimo y una época posterior, porque realmente en la época, digamos, en los primeros 30 años
de siglo y en la época de la República había muchas marionetas y muchos títeres y trabajos interesantísimos, porque es en el momento en el que se produce la incorporación al teatro de títeres de figuras como, bueno, pues Lorca, Rivas Sherif, la gente que trabajó con Hermenegildo, Rafael Dieste, el teatro, las misiones pedagógicas, gente que recuperaba también historias, también con urgencia, ¿no? Porque la gente se muere, ¿no? Entonces hay que ir a preguntarles cómo han hecho los títeres. Y una cosa que me olvidaba, en el número 0 de la revista aparece un artículo de Juama, de La gotera de la azotea, en donde han dado con una gente que hacía títeres a la manera, digamos, de los títeres que posiblemente haya visto Lorca. Es más, ¿no? Se llega a la conclusión de que esos títeres están dentro de la pared de la casa, porque en la última reforma los albañiles lo usaron, como eran de madera, para rellenar huecos, ¿no, Diego? ¿Me puede? Una cosa así era, ¿no? Vale. O sea, que están ahí. Están ahí, ¿no? Entonces, yo llego a la conclusión de que la tradición, tan necesaria, porque además la mayor parte de los titiriteros somos autodidactas, o hemos empezado como autodidactas, hasta que hemos tenido la posibilidad de formarnos y de intercambiar los conocimientos con otros titiriteros y con gente bueno, que ha hecho tanto por mejorar nuestro oficio, ¿no? Me acuerdo ahora, por ejemplo, pues de Peralta, ¿no? Un hombre que ha hecho por la marioneta pues seguramente mucho más que tantos libros, ¿no? Que uno pasa las páginas y ve los diseños. Pero esta tradición, esta necesidad de mirar hacia atrás viene dada sobre todo por la modernidad. Son los titiriteros que vienen después de la época de Franco, donde el teatro de títeres está repartido por feudos, e incluso hubo un proyecto demencial de que todos los títeres, esto que hablábamos antes, el referente del títere, que no fuera el Gorgorito, ni Pirulo, ni tal, sino que fuera Juan el Flecha, creo que era. Sí. Juanito el Flecha, ¿no? Entonces, todos los titiriteros tenían que convertir a su protagonista en Juanito el Flecha. Pero, evidentemente, esto no prosperó y es más... Fue idea de Echenique en la juventud. Sí, igual fue idea de Franco. Vete tú a saber. Sí, pero que él le propuso esa idea de Echenique, que era bien facha. Sí. Yo creo que puede haber sido también una idea de Franco, porque si tenemos en cuenta que el títere de Santiago Apóstol nombraba rey, ¿no? Él después también fue titiritero, ¿no? También nombró un rey. Bueno, el caso es que este títere no ha prosperado, se han prosperado los otros. Y sí, los que han recuperado la tradición de los títeres, para traicionarla, evidentemente no para hacer lo mismo, pero sí para utilizar elementos de su dramaturgia, elementos de su puesta en escena, elementos de su construcción, ¿no? Como la talla en madera o la utilización de la madera, que después la madera, yo qué sé, me acuerdo del muñeco aquel de Hult, de los chicos de Luca, de Ultramarinos, que era, ¿no? Un muñeco gigante de madera, de piezas, ¿no? Que, bueno, ahí está el material, evidentemente no es la talla, es otra cosa, pero sí el material, la madera. Y ha sido a través de los titiriteros, como por ejemplo Gonzalo Cañas, Julio Michel, Urdiales, que recuperan y que conectan con aquel teatro de títeres, desgraciadamente,
excluido, que acabó en el exilio, como fue el Teatro de la República, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, creo que tenemos que seguir intentando recuperar todo lo que podamos y todo lo que tenga que ver con nuestra tradición, con la tradición del teatro de títeres. Seguramente el aspecto más importante de la tradición igual está en el espectador, ¿no? Igual está en lo que antes decía José, no sé. Igual esa tradición de ir a ver espectáculos, ¿no?, que todavía existe, que todavía convoca. El teatro de títeres convoca más allá del título. Y esto ya es difícil, porque todos sabemos que cuando miramos las programaciones nos encontramos con salpicadas de cuentos populares, ¿no? Y a veces, ay, ¿por qué no le habré puesto Blancanieves a la obra? ¿No? Porque total... pero este compromiso de los titiriteros es muy importante y yo creo que tiene que ver con la tradición. La tradición del teatro de títeres no era hacer solo los cuentos populares, no, era hacer historias que le interesaban al espectador porque le hablaban de su mundo, le hablaban de su entorno, le hablaban de los problemas que tenían o de las situaciones que vivían. Por eso siempre fue un teatro polémico, un teatro incómodo y un teatro también perseguido, ¿no? Bueno. Me toca. Gracias. Bueno, ahora vamos a charlar con Alberto, pero antes os digo que me han dicho que se está grabando esto por Internet. Entonces hay una página que es Patronato de Cultura Alcázar, ORG, donde se puede seguir esto en directo. Y luego una aplicación que es gratuita para móviles que se llama Ustream. Es Ustream, ¿no? Sí, se llama Cultura Alcázar. Y ahí buscas Cultura Alcázar y entonces todo esto se sigue en directo. Bueno, pues si queréis seguimos con Alberto y por aquí va un poco más dirigido al tema de la creatividad y al compromiso. Seguramente nos dio un poco de caña a los titiriteros. A ver, Alberto. Sí, no, esto es un compromiso para mí porque, claro, hablar a todos vosotros que sois colegas es muy comprometido y además decir algo interesante es lo que, bueno, pero he estado trabajando. Me hizo gracia el viceconsejero, ¿no? Cuando dijo, y ahora que tengo este trabajo, y se corrigió, ¿no? Dijo, este cargo, ¿no? Es decir, que tenemos un trabajo, ¿no? Somos trabajadores. Trabajadores en una cosa que es con arte, ¿no? Trabajamos con arte. Y a veces equilibrar eso del arte y el trabajo, a veces es lo que nos confunde y a veces nos lleva por el mal camino. Digo, cuando descuidamos y lo convertimos en lo que se llama el trabajo como fuente de recurso económico de supervivencia y el arte como pasión, ¿no? Y entonces ahí esas dos cosas, si no están bien equilibradas, chocan y uno de los dos pierde, ¿no? Pierde como el caso de Paco Peralta, que era un excelente artista, excelente, pero lo del trabajo no lo tenía claro, porque yo creo que ha sido un artista tan desperdiciado, Paco Peralta, tan poco visto con sus maravillosas marionetas que realmente él no tenía. Y otros, en cambio, lo tienen no tan bien equilibrado, tan exageradamente la parte mercantil, que les ocupa casi todo el tiempo y entonces, claro, las creaciones a veces serías aquí tendría que ser un poquito más Paco Peralta, ¿no? Perder un poco más de mercantilismo o de ansia, porque claro, si uno no se pone límites a esto de trabajar, puede llegar a querer trabajar mucho y tal vez inclusive a enamorarse de esto de trabajar mucho y ganar mucho, ¿no? O ganar bastante, más de lo que se pensaba cuando uno entraba en esta profesión casi artesanal, ¿no? Y ese equilibrio es a veces el que es difícil de mantener, ¿no? Por eso me llamó la atención este señor que decía que ahora tenía un trabajo. Todos lo tenemos, ¿no?
en parte. La palabra compromiso y creatividad están unidas. ¿Cuál sería nuestro compromiso? El compromiso sería comportarnos como artistas, ¿no? Es decir, yo no dudo en absoluto que haya colegas que se entregan con honestidad y esfuerzo poniendo lo mejor de sí mismo para conseguir un nivel artístico importante. Pero también, porque esto es una actitud personal, no hay excusas. Aquí somos culpables de ser mediocres o de no ser mediocres. Eso no hay institución que nos lo pueda sacar de encima. Eso es una actitud casi de vida, como de vida son los títeres. Es decir, yo soy un titiritero, no trabajo. En eso es la diferencia, ¿no? En eso nos parecemos a los médicos o a la gente que se apasiona, ¿no? Que dice, yo no trabajo de médico, yo soy médico, ¿eh? Yo curo gente. Y nosotros en cierta medida también hacemos lo mismo. Somos titiriteros y nos dedicamos a hacer títeres, aunque eso sea nuestro trabajo, ¿eh? Porque lo necesitamos comer. Y en esto sí que es muy preocupante si uno no se lo toma muy en serio, ¿no? Voy a leeros una cosa que me gustó mucho, que lo leí en El País hace poco. Bueno, dice así, el que habla es José Luis Gómez, entrevistado por Rosa Montero. Dice, siempre he pensado que hay una manera de formarse en un trabajo artístico como el teatro, que primero es un oficio artesanal y luego eventualmente se convierte en arte y que, sin llegar a ser una estrella, puedes alcanzar un alto grado de excelencia y puedes ganarte la vida bien y ser feliz haciendo lo que te gusta. Yo, por ejemplo, dice José Luis Gómez, no tuve nunca el señuelo de ser estrella, te lo aseguro, pero sí deseé adquirir un cierto grado de competencia, ser bueno haciendo lo que hacía. Me gustó mucho eso, lo que dice también Serrat, Joan Manuel Serrat, cuando recibe el doctorado de honoris causa, dice, ¿cómo no voy a estar agradecido a esta profesión de cantar y ser autor de canciones, si soy feliz haciéndolo y además me aplauden, ¿no? Y ese yo creo que es el compromiso que nosotros debemos tener con nuestro teatro, ¿no? Y cuando nuestro teatro, como decía el compañero de Ultramarinos de Lucas, se dedica a los niños, ahí ya la cuestión no es solo compromiso, sino que es bastante serio, ¿eh? Les voy a contar, el otro día no, hace un tiempo vi un espectáculo en Segovia, hoy no tenía que haberlo dicho. Me equivoco, bueno, pero no importa. No es por culpa de Segovia lo que pasó. Resulta que había un espectáculo que era de un país, en Bélgica era una carnicería, ¿no? El espectáculo pretendía ser un espectáculo vegetariano. Entonces, era una carnicería y lo atroz de la matanza se ejemplificaba con una escena, entre otras, de este tipo. Había un conejo que para matarlo lo sentaban en una silla eléctrica. Lo ponían el casco, llamaban a un niño del público, lo subían a una bicicleta, hacía mover la bicicleta y con la dínamo de la bicicleta le daba electricidad al casco para electrocutar al conejo. Ese niño no sé si comerá carne, pero que ve títeres nunca más. Yo creo que nunca más va a ir a un espectáculo de títeres, porque había quedado. Maestros que eran los que enseñaban a hacer títeres en la escuela, ¿no? Capacitados para enseñar a hacer títeres.
con Guadalupe Tempestini, que le han dado el premio CITEC hace poco, que es muy reconocida por todos nosotros, por su Festival de Sevilla, que alguna vez hemos ido, y formó en la escuela de Herbes, ¿era, no? De ahí salieron una gran parte de los titiriteros que están en acción en Andalucía, ¿no? Sí, y una cosa interesante, que estas escuelas provinciales, como la de Rosario, la de La Pampa, otra que hay en Tucumán, en varias provincias de Argentina, son escuelas que se llamaban de las misiones pedagógicas, de un proyecto, en realidad es el mismo proyecto que había aquí, que después ponen en pie los exiliados de la República en Argentina. Y todavía existen, todavía siguen estas escuelas, ¿no? Escuelas municipales de teatro de títeres. Sí, y en eso que decía también el compañero de Ultramarinos, que los titiriteros somos todos intrusos en esta profesión. Esta profesión no está arreglada. ¿Quién tiene el diploma de titiritero? ¿Alguien? No. Es decir, aquí, de un día para otro, podemos convertirnos en titiriteros y profesionales, ¿eh? Nadie te dice nada. No es como fontanero, que si no sabes arreglar el grifo, te echan de la casa, pero aquí puedes conseguir trabajo. Además es como todas las cosas, como todos los artes que transcurren en el tiempo, que se pagan antes de ver. Es decir, tú te compras un cuadro y dices, ¿me gusta o no me gusta? Te compras una escultura, ¿me gusta o no me gusta? Pero el cine, el teatro y las cosas lo compras antes de ver si te va a gustar o no. Y eso es una ventaja que corre a favor nuestro, pero también se puede volver en contra de nuestra profesión, si lo que vendemos después no empieza a no gustar, ¿no? Y quería decir dos cosas, a ver cuáles eran. Una sobre la formación, de que decía el compañero la formación ahora está de capa caída aquí en España, ¿no? Pero cuando yo llegué, estaba Toser en Barcelona, ¿no? Toser enseñando títeres de hilo maravillosamente bien, y de ahí salieron muchos grupos. Estaba Pepe Otal también con su cosa, con su bastión ahí que tiene en Barcelona, que continúa a pesar de que ya no lo tenemos a Pepe. Y estaba en Granada una escuela de títeres, que de ahí salieron los grupos Etcétera y Titiritrán y otros grupos tan importantes, que hubo una pugna, ahí fue desgraciadamente una pugna, entre la escuela de Granada, que era la que Paco Peralta quería que fueran eso de dentro de las escuelas de artesanía, de artesanos, escuelas de oficios. De artes y oficios, perdón, de artes y oficios, que fuera ahí donde se formaran los titiriteros y después adquirieran que se les incorporara el teatro, pero que supieran hacer las marionetas y todo eso. Y en cambio la Escuela de Barcelona, que quería que el título, el Instituto del Teatro de Barcelona, que quería que el título fuera superior, que fuera universitario, ¿no? Y entonces se peleó y al final no quedó en nada. ¿Y qué quedó? Quedó que una de estas leyes, no sé si la LOCE o no sé cuál, que lo actual es el actor de gesto, el actor de texto, el actor musical y el actor objetual, que es el que maneja objetos, que somos nosotros, el objetable somos nosotros. Entonces, ¿qué gente joven? Es decir, tú entrabas en el Instituto del Teatro y decías, yo quiero ir al departamento de títeres con Toser, o quiero ir al departamento de títeres con John Baisas, o con Jean-André Balbé. Y vas a aprender títeres directamente y te especializabas. Ahora no, ahora tienes que hacer los 3 años de actor básico y después eliges la especialización. ¿Y qué va a elegir? ¿Qué chico de 18, 19 años va a elegir ser titiritero pudiendo ser actor musical de texto y trabajar en la televisión o el cine? ¿Quién va a querer hacer títeres? Entonces, dicen que ahí, no sé si existe o Baisa se quejaba que tenía 3 alumnos nada más. Sí. En la especialización. Entonces, eso habría que revisarlo. Yo pienso que eso de la formación debería ser una cosa así de media de ponerse a becar gente o tener una especie de beca para que la gente pudiera ir a aprender con un grupo de teatro y después con otro grupo como Paco Paricio de Binefar, que recibe gente de becaria y está un tiempo con él trabajando y aprenden todo lo que es ser titiritero, porque
es una forma de vida, ¿no? Como ya he dicho. Bueno, lo que decía Margareta, que ahí me interrumpí, decía: el arte de los títeres progresará siempre que lo realizan se consideran a sí mismos artistas, creadores, investigadores, aunque no cuenten con los ingredientes de fama, popularidad, y asuman con orgullo y con estima ante sus colegas y ante sí mismos la importancia social y cultural que supone este arte, que ha tenido en España geniales intérpretes y en el mundo como Jim Henson, Vittorio Podreca, Federico García Lorca, Javier Villafañe, entre otros. Esa es nuestra familia, ¿eh? Y yo, esto de que decía, te agradezco mucho esa entrañable presentación que me has hecho, y eso, muchas gracias, Fernando. Y yo cuando tenía 6 años fui a ver, esta es una cosa que fui a ver a Vittorio Podreca, ¿no? Era un marionetista italiano de Trieste que tenía un teatro de títeres de hilo, es cantante del Teatro de Ópera de la Scala de Milán y otra gente, y hacía un espectáculo de títeres maravilloso, ¿no? Yo me acuerdo de algunos de ellos, una orquesta de jazz, un pianista y en que se levantaba la tapa del piano y salía una calavera. Bueno, y me acuerdo que cuando terminó la función, ya estaba al lado de mi mamá, de mi madre, y la gente aplaudía y se corre el telón y aparecen todos, arriba todos unos señores. Y digo, ¿y esos quiénes son? Son los que manejan los títeres. ¿Qué? Que son los que manejan los títeres. Por eso yo nunca salgo a saludar. Nunca salgo a saludar. Porque a los niños no les importa quién le maneja los títeres. A los niños, los protagonistas son ellos. Salgo a saludar en los festivales porque estáis vosotros. Entonces parece que uno es maleducado si no saluda. Pero en las otras funciones no. En las otras funciones se quedan los títeres saludando. Bueno, chicos, a ver, y chicas, ¿qué más puedo decir a ver si os consigo interesar con algo más? Sí. Bueno, mientras buscas, sí. quería acotar gracias, Jorge. Que, por ejemplo, sobre el compromiso y la creatividad, ¿no? No sé, pero ahora de repente digo, oye, Ultramarinos de Lucas, Larousse fue premio también hace unos años, ¿no? Y Larousse y los Titiriteros de Binefar también hace poco, ¿no? Ahora en el 2011, 12, o sea, y el teatro de títeres, así que vamos a festivales en otros países y nos vemos por allí, conocemos que la capacidad y el nivel que tiene el teatro que se hace aquí en España, ¿no? La calidad de sus propuestas y su compromiso también con su trabajo, ¿no? Realmente todos los años tenemos seguro que más de 10 espectáculos que vale la pena ver. Y también, con respecto a lo que es la programación, el trabajo tan importante que realizan pues todos los programadores y toda la gente que prepara las programaciones, las hace con cuidado, ve para qué público, en qué condiciones se realizan los espectáculos, ¿no? O sea, se ha avanzado mucho en todos estos campos, ¿no? Y el compromiso con la propia creatividad por parte de las compañías, yo creo que es de un nivel medio alto, ¿no? Hay más espectáculos con propuestas propias, ¿no? Estéticas, dramáticas, que espectáculos, digamos, para consumo, ¿no? Comerciales, por decirlo así. Bien, gracias. Bueno, yo alguna de las cosas que había apuntado aquí era que yo estoy de acuerdo en eso de que han progresado mucho y desde de lo que veíamos en los titiriteros tradicionales, de aquel maniqueísmo de brujas y de flechas, de héroes perfectos, ha ido cambiando con
desde, qué sé yo, que apareció Alberto Urdiales, Julio Michel, y gente que estaba, inclusive los titiriteros argentinos, porque lo puedo decir porque Jorge también lo es, aportamos algo porque nosotros veníamos, ¿de dónde veníamos? Nosotros veníamos de García Lorca, llega en el 34 a Argentina, lo van a ver los poetas, porque eran poetas, y entonces les da una función de Juancito, del retablillo de Don Cristóbal, en el hall del Teatro Avenida, asisten toda la élite de poetas y escritores, lo ven y todos se hacen titiriteros. Y tenemos una generación de escritores y de poetas que en Argentina el teatro de títeres tiene un prestigio intelectual. Tiene un prestigio intelectual. Tú eres titiritero en Argentina, titiritero. Y Javier Villafañe, no sé si lo conoceréis muchos, era un excelente poeta. Eso por un lado. Y por otro lado, en el año 55 surge el movimiento del teatro independiente en todo el mundo, desde Francia a todo el mundo. Y entonces rompe con el teatro comercial, que era el teatro estereotipado, y entonces entra un teatro más naturalista, y surgen los grupos independientes de teatro. Y uno de ellos se llama Fray Mocho. En el Fray Mocho está Roberto Espina, que es un actor de ese teatro, que conoce a los hermanos Di Mauro, que son dos cordobeses, que se enamoran de ese tipo de teatro e introducen al teatro de guante, que era el único que conocíamos los argentinos, o el único que practicábamos, se le introduce una dosis de teatro. El teatro de los títeres de guante de Argentina, si habéis visto el chonchón, tienen una pausa, tienen un ritmo, tienen una intensidad, tienen una sugestión que no era aquel de los títeres clásicos de moverse así y el que se movía era el que hablaba y el que estaba quieto era el que escuchaba. No, esto había toda una teatralidad que fuimos heredando un poco, y aquí cuando vinimos con ese tipo de teatro que era muy modesto, técnicamente muy modesto, pero bastante rico interpretativamente y teatralmente. Bueno, uno de los problemas que nosotros tenemos, yo creo que es el más gordo que tenemos, es además de venir de muchos lugares y de muchos objetivos, y yo entré en esto de los títeres porque estaba trabajando como funcionario y estaba bastante harto, y yo quería hacer algo así. Poco a poco fui encontrando los títeres como un escape de vida, y además veía que Héctor Di Mauro viajaba por todo el país y era libre. Y me ofrecía un sistema de vida que no era solamente el hecho de artístico. Yo me metí en esto, en un hecho vital de cambiar de vida, de buscar un oficio, buscaba cómo vivir. Y después me fui haciendo artista de a poquito, o tratando de llegar a ser artista. Y en eso estoy todavía, ¿no? Pero esa actitud me ha llevado en años, inclusive cuando yo empecé a hacer los títeres no me gustaban los niños. Yo decía siempre, yo hago títeres, y a que a los niños no les gusten los títeres, yo voy a seguir haciendo títeres. Ya me buscaré algún público. Pero después, con el tiempo, me di cuenta que los títeres y que los niños eran un público especial, muy, muy, muy especial, que tenían una cosa una complicidad, una creérselo todo y una imaginación que entendí. Tardé bastante en entender dónde estaba el humor de ellos, pero el humor profundo, de dónde le podía salir la risa de la tripa, cuándo le conseguía que le saliera la risa de la tripa y no la de pedo, caca y pis, sino la otra, la un poquito más inteligente y un poquito más de búsqueda, ¿no? Ese es uno de los problemas que tenemos, un poco el que venimos de muchos lugares, pero sobre todo el que más me preocupa es el aislamiento que tenemos, el aislamiento artístico que tenemos. Es decir, nosotros necesitaríamos más ebullición para que tuviéramos, que nos juntáramos más, pero artísticamente,
Nosotros hemos hecho unas experiencias muy interesantes, y se han hecho experiencias muy interesantes para romper este aislamiento, ¿no? La más interesante es la que hemos hecho en Valencia con el laboratorio, que lo ha dirigido, ya ha hecho un curso y 2 laboratorios con Claudio Hosman. Se trata de lo siguiente. Esto no es que lo pueda hacer Claudio, lo puede hacer cualquier director. Y con Claudio hemos encontrado una buena relación, ¿no? Él viene y nos juntamos 4 grupos o 5 grupos, cada uno tiene un proyecto y entonces él coge los 5 proyectos, está los primeros 4 o 5 días y trabaja con un grupo, con cada grupo un rato, después vuelve, continuamente está yendo y viniendo con los grupos y ir creando ese proyecto, dándole forma escénica, y entonces al final del día hacemos un recorrido de lo que ha logrado cada grupo y todos lo vemos y comentamos cómo va eso. Al otro día ocurre lo mismo y así durante, uno de ellos fue de 8 visitas, vino, él vive en Portugal, vino 8 veces hasta que ensayamos, hasta que estrenamos, fue desde abril hasta noviembre, y el último también fue de abril hasta septiembre, pero vino menos veces, pero más largas las veces, porque ya podíamos, sabíamos más cómo era la mecánica del sistema. Eso nos permitió avanzar bastante artísticamente. Otra de las cosas, indudablemente, son los cursos, ¿no? Los cursos de títeres, ¿eh? Hay otro titiritero que el otro día me pidió a ver si podíamos conseguir a través de alguna institución, por ejemplo la UNIMA, una beca, que es Sergio Mercurio, que hace retiros titiriteros de un mes. Se van a la montaña un mes y se instalan ahí un grupo de titiriteros a crear y a discutir y a sacar cosas. Y están un mes trabajando con él, no sé cómo es el asunto, pero es con yoga, con todo, es ahí una cosa total, es un poco un místico del teatro de títeres. Se llama Sergio Mercurio, el titiritero de Banfield. Banfield es un club de fútbol, que él es un apasionado de ese club de fútbol. Bueno, Banfield es un barrio, Alberto. Además del club de fútbol. Hasta tiene una asociación cultural y otras cosas. Y después el adiestramiento, necesitamos nosotros, yo no hago mucho adiestramiento con el títere. Es decir, dicen que hay que ponerse frente a un espejo y sacar movimientos y buscar nuevas actitudes al títere. Yo pienso con esas bailarinas o los músicos que ensayan horas y horas. ¿Quiénes de nosotros ensayamos horas y horas? ¿A quién de nosotros no nos cuesta una barbaridad ensayar? Es decir, ensayar, y sobre todo cuando no tenemos a nadie que nos mire. Yo con mi compañera ensayamos y buscamos a alguien que nos mire, pero es duro lo de ensayar. Hasta el Sergio Obrazov, que era el titiritero ruso, decía: yo realmente cuando ensayo es cuando tengo al público delante. Antes no ensayo. Antes preparo así más o menos las cosas, pero no tengo, hasta que no está el público, no tengo la tensión esa necesaria para estar dando todo lo que puedo dar con el espectáculo. Y en eso habíamos inventado una cosa en UNIMA que se llamaba la otra mirada, ¿no? Que era, el único que pidió la otra mirada fue Fernando. Fernando fue el único. Era un invento que habíamos hecho entre Manolo Gómez y Encarni Genua, del grupo Chochonguillo de San Sebastián, y yo, que estaba en ese momento en la UNIMA trabajando, ¿no? Y entonces era que un grupo podía llamar a un grupo, había toda una especie de gente que podía enseñar, estaba especializada en cosas. Fulanito de tal, marionetas de hilo, fulanito de tal, teatro de sombra. Entonces, tú tenías un espectáculo y entonces decías: quiero que me venga a ver, porque el teatro de sombras, que me venga a ver Eugenio Navarro. Vale.
Eugenio Navarro le tenías que pagar el pasaje y la comida los días que estaba ahí, y te miraba el espectáculo y te decía qué es lo que veía, qué es lo que él pensaba que se podía mejorar, qué es lo que decía que... Pero el único que lo llamaba Fernando. Fernando fue el único titiritero que pidió la otra mirada. Todos los otros titiriteros no lo pidieron. ¿Por qué? Porque tal vez o no les interesaba que nadie mirara su espectáculo hasta que lo estrenaran, o simplemente porque el estilo de trabajo que ellos hacían no lo podían ver nadie, porque era una cosa demasiado personal. Eso es lo que nos pasa eso a veces, que lo que hacemos es casi un familiar nuestro, es como nuestros hijos, ¿no? Que no nos toque nadie. Y no se nos ocurra hacer una crítica. Yo a veces he cometido el horror de hacer crítica sin que me la pidieran. Bueno, nosotros para la crítica, cuando vamos arriba de un escenario, qué bonitas las luces, y la escenografía, y la música esta, pero no hacemos una crítica teatral, nada, compañero, porque tenemos un pudor de que llegarlo a ofender o decirle algo, que yo una vez le dije a uno, digo, ¿por qué la voz del bandido ese, en vez de hacerlo una mujer, no la hace un hombre? Y entonces me dijo, pero este espectáculo hace 15 años que lo hacemos así, y está bien y funciona. Ah, y así, pero enfadado, enfadado, como y este que viene a decirme a mí que la voz podía haber sido del bandido de hombre en vez de... Es decir, funciona como funciona una lavadora, la lavadora también funciona, pero el arte no funciona solo, el arte emociona, el arte es otra cosa, no es puro funcionamiento. Entonces eso de la otra mirada tampoco funcionó bien. ¿Y qué otras cosas tenía yo para deciros aquí de lo que me gustó también fue lo de los vídeos. Esto lo hacían en UNIMA Madrid y yo lo hice en una escuela de verano. Nos pusimos a ver un vídeo, ¿no? Un vídeo de una obra de títeres completa. No era una obra de títeres española, era una obra extranjera, pero una buena obra, ¿no? Era Galileo Galilei, hecho por un teatro de títeres. Entonces, la vimos, pero los que estábamos viéndola nos repartimos roles. Es decir, tú, Alberto, vas a ver la parte de escenografía. Tú vas a ver, Diego, la parte interpretativa, y tú vas a ver la parte de las voces. Y cada uno veía una cosa y veía toda la obra, y después hicimos un análisis crítico de la obra. Yo creo que si aprendiéramos a ver, a ser más críticos con las obras, pero así críticos en serio, no decir me gusta, no me gusta, qué fea, o qué color es la escenografía, o qué chillones los títeres, o por qué están siempre gritando, o qué mal se mueven. Si aprendiéramos a llegar a saber qué es lo que nos gusta y por qué nos gusta una cosa y por qué no nos gusta otra, aprenderíamos a ser más críticos con nuestros espectáculos, mucho más críticos con nuestros espectáculos, porque a veces nos carecimos bastante de autocrítica y no queremos que nos digan nada. A veces estoy con Cise, que es mi compañera, y le digo a algún amigo, le digo, oye, ¿qué te pareció el espectáculo? Y empieza a decirme, dice, sí, pero no, yo estaba viendo que las luces, Cise le dice, sí, pero las luces, digo, no le digan nada, que si le dices se va a cortar y no nos va a decir todo lo que siente. Es decir, tener esa confianza de poder decirle a un amigo todo lo que siente nos vendría bien. Pero claro, tenemos que tener eso de que no llegar a ofender, pero lo necesitaríamos bastante, toda esa parte de la crítica. Y aprenderíamos bastante más. Y las tertulias, en Valencia hicimos muchísimas tertulias sobre muchos temas, y en eso fue una cosa interesante, que en las tertulias en algunos temas invitábamos a pintores, en otros invitábamos a actores, en otros invitábamos a directores de teatro, y nos se fueron enriqueciendo en esas experiencias. En Madrid hacían también eso de los vídeos críticos. Después reunirnos para leer obras teatrales, ir a vernos los estrenos. ¿Vosotros podéis creer que en Valencia hay compañeros que estrenan y la gente no vamos a los estrenos de los compañeros? Los titiriteros no vamos a los estrenos de los compañeros. No sé, es un aislamiento a veces que es vergonzoso.
Y cuando trabajamos con niños tendríamos que estar actualizados en psicología infantil y hablando con los maestros y hacer reuniones con los maestros para que nos digan por dónde van los valores transversales que están transmitiendo la enseñanza, para nosotros tratar a ver si podemos apoyar algo de eso, sin llegar a ser pedagógicos ni moralizantes, sino si los maestros están tratando determinados temas, si lo pudiéramos tratar con los títeres. Y después tener oportunidades de encuentro en los festivales, que en eso lo que hace Titiricuenca es perfecto, porque cada vez que actúa un titiritero tenemos la oportunidad al día siguiente de encontrarnos con el titiritero y preguntarle cómo hizo la obra y todo eso. Cosas que nos acerquen, que nos saque, que romper ese aislamiento, aunque nos cueste y aunque tengamos que hacer un ejercicio de voluntad, pero y reunirnos con gente de otras comunidades, porque a veces en las mismas comunidades o en las mismas ciudades o en las mismas provincias o comunidades se produce como una especie de demasiado conocimiento, inclusive a veces un poco receloso y competitivo, se vuelve competitivo y entonces es decir, ¿por qué hacemos un encuentro en Cuenca e invitamos a la gente de Valencia que venga? Esto lo hacían los belgas hacían encuentros e invitaban a titiriteros ingleses a los encuentros. O los gallegos invitar a titiriteros portugueses, o nosotros invitar a murcianos o a los de Cuenca, es decir, romper un poco esas estructuras así cerraditas, porque somos muy de tallercito, ¿no? Del tallercito y de estar ahí en el tallercito y no abrirnos, y nos cuesta una barbaridad, y a mí me cuesta a veces, ¿no? Y somos recelosos y competitivos. Y aparte de la competencia que se establece a veces no la sentimos que toda la ética que funciona, como en todas competencias, como todos bebemos de la misma vaca, ¿no? Entonces a veces unos tratan de ir limpiamente, otros van por detrás haciendo regalitos, qué sé yo, y entonces se producen cosas así que no nos gustan, pero que es propio, parte del sistema del sistema económico que tenemos. Y después que en los festivales, como este que decía, hubiese ese espacio, y después realizar programaciones. Nosotros, como se hace la caravana de las caravanas de títeres que hacéis en Castilla-La Mancha, o las invasiones titiriteras, nosotros le llamamos invasiones titiriteras. Íbamos a una ciudad y todos los grupos de UNIMA Valencia, invadían la ciudad. Y le decíamos al ayuntamiento, déjenos las plazas, déjenos tal y tal plaza. Y durante 3 días estábamos todos los titiriteros ahí, con las gorras así, haciendo funciones. Se llamaba, la otra cosa que le pedíamos era la publicidad. Y invadíamos con los títeres. Pero ¿qué pasa? Con los títeres siempre tienen que ser siempre ocasionales. Siempre tienen que ser solo en las fiestas del pueblo o tienen que ser durante el festival. Vosotros ahora estáis haciendo una programación en Cuenca de títeres y en Castilla, en Santiago también se hace una programación de títeres ahí en las GAE, ¿no? Y en Valencia La Estrella y la Sala Escalante hacen programación constante. Nosotros hacemos una programación pero exclusivamente escolar. Y además eso que dijo el compañero de Ultramarinos, eso del público cautivo, estuvo muy bien, Los niños, además los niños son cautivos hasta ahí nomás, porque si vienen a una función de títeres con la escuela y le dicen cuando vuelven al maestro que no les gustó, y cuando llegan a casa dicen que no les gustó, el padre dice al otro año, dice, yo los euros para la entrada del niño no los voy a poner para ir a ese teatro de títeres porque el niño dijo que no le gustaba. Así que ahí no hay... Lo de lo cautivo está también relacionado con que ellos son clientes y los clientes van a comer al mismo restaurante si la comida se la sirven bien, pero si la comida se la sirven pasada y fría, no vuelven más a ese restaurante. A nosotros nos pasa lo mismo. Bueno, ¿y qué otra cosa podemos hacer nosotros? Cuando yo estaba aquí, Ramón del Valle... nos juntábamos aquí en Alcázar en este festival, decíamos,
que tendríamos que tener locales de los títeres donde pudieran haber una especie de biblioteca de títeres, venta de libros, ventas de muñecos de títeres, lugar donde los maestros pudieran ir a los cursos, que los maestros fueran a hacer cursos para aprender a hacer títeres en la escuela con los niños. Sería muy importante para nosotros porque los maestros verían que nosotros nos tomamos el teatro de títeres más en serio de lo que ellos creen que nos lo tomamos, que no es sacudir muñequitos y decir tonterías. Los maestros, muchos ya lo saben, pero no todos los maestros lo saben, y sería interesante que los maestros supieran que tenerlo. Si habíamos pensado en las estaciones de trenes abandonadas, hay unas estaciones de trenes abandonadas para hacer los teatros de títeres maravillosas, pero no sé eso qué pasa, son como la tabacalera que tienen en Sevilla. En Sevilla tiene una tabacalera que es maravillosa en un pueblo, y ahí se juntan todos los teatros y cada uno ha cogido una parte de la tabacalera y tiene su taller, y tienen todo un taller colectivo los titiriteros sevillanos y trabajan todos juntos y se prestan materiales y hay otro tipo de... Digamos que tenemos cosas para romper el aislamiento. Yo creo que eso sería una de nuestro compromiso más importante para mover la imaginación, que es como un músculo. Compañeros, si nosotros nos dedicamos mucho al marketing y movemos poco la imaginación artística, esto va a progresar más lento de lo que pensamos que puede progresar. ¿Y qué necesitaríamos de la administración? Para mí, fundamentalmente sería ayudar a la exhibición, ¿no? Ayudar a la exhibición. La producción, yo creo que con un préstamo a cero de interés nos podríamos llegar a arreglar, porque nuestras producciones no son excesivamente caras, pero si es un préstamo y sabemos que pero si nos ayudan con la exhibición, y sobre todo con la promoción de la exhibición. ¿Por qué uno no puede tener una sala de títeres? Una sala de títeres, ¿qué capacidad puede tener? 200 espectadores, que puede ser. A 5 euros son 1.000 euros. Si son 5 actores los que están trabajando, eso no se consigue un sueldo. Se podría conseguir un sueldo si fueran 200 personas todos los fines de semana y serían 400 o 600. Sí. No estás contando el IVA de la entrada. Bueno, sí. La luz, autores. Bueno, todo es, pero quiero decirte que... pero si a veces ocurre que la gente no sabe que se hacen títeres en ese lugar, porque no hay no una promoción publicitaria como yo veo con los telediarios que anuncian los estrenos de cine. Si nosotros tuviéramos esa posibilidad de que la televisión local anunciara que ese día se hace tal obra. Yo me acuerdo cuando hacíamos en la Sala Escalante el Tirán Loblán, lo hicimos durante 3 años. Una vez salió en televisión y se llenó y quedó gente afuera. Los demás el día teníamos media sala. El día que salió en televisión se llenó y se quedó gente afuera. Dijo, joder, la televisión qué importante que es. No, porque la televisión, claro, la televisión mueve de a millones de espectadores. Y se ha vuelto nuestro peor adversario en cuanto a competencia, porque la gente se queda en el sillón pudiendo ver todas las películas que se le ocurre, y los niños todos los dibujos animados que cuando yo era pequeño podía ver de domingo en domingo, ahora lo pueden ver varias veces en el día, varios tipos de dibujos animados. Es decir, ha cambiado mucho, y a conseguir que la gente salga de sus casas para ver nuestros teatros de títeres, necesita por lo menos la información de que se están haciendo esos títeres. En eso yo creo que nos tendrían que ayudar. Y también estimular a los colegios. A mí, por ejemplo, si me ayudaran con los autobuses, en un momento la Diputación de Valencia puso 2 autobuses gratis para cada escuela. Para cada escuela podía tener en el año 2 autobuses gratis 3 veces al año, uno para ir a la granja escuela, otra para ir a la actividad cultural y otra para ir a la actividad social, las 3 salidas obligatorias que tienen los colegios. Lo pusieron gratis para los colegios que lo pidieran. Tuvimos el mayor acceso de público, es decir, porque el autobús cuesta más que la entrada al teatro.
Ahora, ir a los colegios también es importante, pero lo que ocurre es que a veces hay colegios que no están adaptados al teatro de títeres ni a ningún tipo de teatro por la acústica que tienen. Bueno, yo quería contaros estas cosas y lo último que voy a leeros es una cosa que me gusta mucho de André Chesnais, un marionetista francés. La paradoja del títere consiste en su capacidad de expresar más que el comediante porque dispone de menos medios, en descubrirnos más ampliamente la vida porque no la posee, en elevarnos al ensueño porque es de madera y en obligarnos a darle una respuesta porque es mudo. Eso. Hasta luego. Quería agregar una cosita nada más, ¿no? Con esto de tradición, modernidad, creatividad y compromiso, que no lo hemos mencionado, pero aparte de las publicaciones a las que hice referencia antes, también tenemos que tener en cuenta la cantidad de actividades, de programación o de muestras o de festivales, museos, exposiciones sobre el arte del teatro de títeres en todo el territorio. Y creo que, si digo el 80%, no erraré mucho, de esas actividades se realizan a través de titiriteras y titiriteros, ¿no? Con lo cual creo que forma parte de un compromiso importante, ¿no? No sé, yo qué sé, pues el Festival de Castilla, el museo en Valencia de Titelles, que fue uno de los primeros, si no fue el primero, que ya debe tener más de 25 años o 20, del 97, el Titirimundi, en fin, un montón de actividades que están ahí y que son sostén, sobre todo cuando llegan épocas como las últimas épocas que hemos vivido, en las cuales escasean las programaciones, los dineros, en fin, eso está ahí y está sostenido en un porcentaje muy importante por titiriteras y titiriteros, ¿no? Que es un compromiso con la profesión. Yo me voy a permitir agregar una cosa porque me dijo hoy, que me dijiste tú, ¿no? Esto, que eso, lo que pasa es que no sabemos vender eso. Yo estuve en UNIMA internacional y siempre dije, esto es un mastodonte. Es un mastodonte que al titiritero yo veo que no le importa un pito lo que pasa en esta UNIMA así tan lejana, ¿no? Entonces habría que hacer algo. Y estaba reunido con otro titiritero, Mario Mirabassi, Margareta Nicolescu, también Van Dalsum, que organizaba el teatro. Mario Mirabassi es uno que hace en teatro de títeres un festival en Perugia, en Italia, muy bonito, un festival muy bonito. Que hay un lugar para los jóvenes titiriteros italianos que es maravilloso. Todas las mañanas hay ahí los jóvenes, pero una cantidad de jóvenes haciendo títeres. Y también Van Dalsum, que organiza un festival muy bueno ¿cómo se llama? En Ámsterdam, no, en un pueblito de Holanda, ¿no? Y Margareta Nicolescu, que era la presidenta de la UNIMA en ese momento, creo. Y digo, ¿por qué no hacemos unas becas? Le pedimos a los festivales que nos den 2 becas para que los socios de UNIMA puedan ir a los festivales. Y dice, ¿qué sería esa beca? El hotel, la comida y las entradas gratis al espectáculo. Oh, ¿vas a hacer eso, Alberto? Sí. Pero ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a seleccionar la gente? Eso ya lo quiso hacer Dolci, pero le dijimos que no. Dolci era otro que había estado en la UNIMA en ese cargo que estaba yo. Digo, no sé, ya veremos cómo hacemos la selección, vamos a hacerlo. El primer año, de 75 becas, porque hubo 29 festivales que se apuntaron, se pidieron 15. No, 34, primer año 34.
el segundo 20. Actualmente creo que se piden 3, 4 becas. Hay becas para ir con todos los gastos pagos a Segovia, a Santiago de Compostela, a Bilbao, a Tolosa, a, que no me olvide, a Alicante, a Sevilla, a París, a Aix-en-Provence, a un castillo en Italia que se hace un festival en agosto. Yo digo, y no van. La gente, a Évora en Portugal, que es una ciudad maravillosa y un festival genial. O sea, el de Santiago ha tenido becarios que Jorge venían de Argentina y eran 2 y tenían su teatrito de títeres. Esto estaba prohibido, yo no me enteraba, ¿no? Y Jorge les daba trabajo para que se pagaran el viaje, porque no podían ir gente con trabajo. Esto era para ir a ver títeres, no ir a trabajar. Pero él les daba unas funcioncitas y con eso se pagaban el pasaje. Y el de Titiricuenca, que ha tenido una titiritera finlandesa, ha tenido estudiantes, ha tenido de todo. Pero no. Y yo digo, ¿por qué yo si fuera jovencito y empezara con los títeres y me dijeran que me puedo ir hasta Rusia, hay uno en Yekaterinburgo, un festival de títeres, hay un festival en Zagreb que es genial, maravilloso, y ese te atienden muy bien. Yo no sé si, y es 2 becas, es decir, no vas solo, vas tú y otro compañero, es decir, pensamos en eso para que no. Y no se apuntan. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué? Porque no lo saben. ¿No sabemos venderlo o no lo sabéis? No le llega la información a quien le tiene que llegar. Está en la web y está en Facebook, está en Twitter, ¿cómo se llama? En Twitter. ¿Eh? Bueno, ojalá. Lo creamos en el año 96. Han pasado, ¿cuánto? 96, 2006, 20 años y creo que hemos repartido 300 becas. Y ha habido todos los años 70, ¿eh? Son 29 países. Hay un festival en Edimburgo. En Pakistán. ¿Este fuiste tú? Sí, muy bonito, de títeres para adultos. Muy bueno. Pero yo creo que eso es un problema que no sabemos. Primero, no sabemos comunicarlo y después no sabemos cómo hacer para que eso le llegue al interesado, ¿no? Pero esto nos pasa constantemente con muchas cosas. En Santiago nosotros hacemos una programación todos los fines de semana, sábado y domingo, y muchas veces alguien que viene por primera vez dice, qué pena que aquí nunca hay nada para... ¿no? Y eso os pasará a todos. Bueno, es así, ¿no? Hay un exceso de información de otro tipo o una no sé. Pero bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar los medios para llegar sobre todo a la gente joven, a la gente que puede interesarse por viajar, que puede tener más disponibilidad y aprovechar estas becas, que son maravillosas, claro.